¿Alguna vez te has cruzado con alguien en la calle que, sin siquiera hablarte, removió en ti un recuerdo tan profundo que te hizo sentir que el pasado había vuelto? Eso le ocurrió a Ricardo, un millonario conocido por su éxito en los negocios, por su vida rodeada de lujos, pero también por un dolor escondido que nadie se atrevía a mencionar. Esa tarde, Ricardo caminaba de la mano de su novia por una de las avenidas más concurridas de la ciudad. Eran de esas caminatas donde la gente pasa rápido, los autos suenan, las luces de las tiendas invitan a entrar, pero nada parecía importar porque ambos disfrutaban de la compañía mutua. Al menos, eso creía él. De pronto, su novia se detuvo en seco. Sus ojos se quedaron clavados en la acera, donde un niño pequeño, descalzo y con la ropa llena de polvo, estaba sentado. Sostenía entre sus manos un trozo de pan duro que parecía cuidar como si fuera un tesoro. El niño no pedía limosna. No lloraba. Solo observaba a la gente con una mezcla de cansancio y resignación. Esa mirada era la de alguien que ya había vivido demasiado dolor para su corta edad. La novia de Ricardo soltó un suspiro ahogado, casi un grito disfrazado. Le apretó el brazo con fuerza y dijo con voz temblorosa: «Ricardo, ese niño, se parece a tu hijo muerto». En ese instante, el mundo dejó de moverse para él. Los claxones de los autos se apagaron, las voces de los transeúntes se hicieron lejanas, y lo único que quedó fue el eco de esa frase: «Se parece a tu hijo muerto». El corazón de Ricardo comenzó a latir con violencia. Sintió un frío recorrerle la espalda. Hacía 5 años que no escuchaba esas palabras. Nadie hablaba de Samuel, su pequeño, porque todos sabían que era un tema prohibido. Su hijo había muerto en un accidente de auto y desde entonces, Ricardo se había refugiado en el trabajo, en los viajes, en los lujos, cualquier cosa que lo alejara de ese vacío insoportable. Pero ahora, ahí, frente a él, un niño desconocido llevaba esa misma mirada. Era imposible. ¿Cómo podía alguien parecerse tanto? La forma de inclinar la cabeza, esos ojos grandes y oscuros que reflejaban tristeza, era como si Samuel hubiera regresado, aunque en una versión diferente, más rota por la vida. Ricardo quiso apartar la vista, pero no pudo. Se sintió atrapado, como si el pasado le estuviera pidiendo cuentas. Su novia lo jaló del brazo, nerviosa. «Vámonos, Ricardo. No mires. Es solo un niño de la calle». Pero en el fondo, él sabía que no era solo un niño. Había algo más. Un lazo invisible que lo obligaba a quedarse quieto, mirándolo, sintiendo como la herida que nunca había cerrado se volvía a abrir con una fuerza brutal. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió que estaba al borde de una decisión que podía cambiarlo todo. Ricardo se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. El rostro de aquel niño le golpeaba como una bofetada al alma. Hacía 5 años que su hijo Samuel había muerto, y aunque las heridas de la piel sanan, las del corazón nunca terminan de cerrarse. Él lo sabía bien. Samuel era su mayor orgullo, el motor que lo impulsaba a seguir adelante. Tenía apenas 6 años cuando ocurrió el accidente. Ricardo lo recordaba con claridad: una tarde lluviosa, una carretera resbalosa, un conductor que perdió el control, y en un instante, la vida de su hijo se apagó. Él salió con heridas menores, pero Samuel no tuvo la misma suerte. Desde ese día, Ricardo dejó de ser el mismo. Muchos lo veían como un empresario exitoso, un hombre millonario que lo tenía todo. Pero por dentro estaba vacío. Se refugiaba en los negocios, en el dinero, en las apariencias, tratando de ignorar la ausencia que lo devoraba. Y aunque su novia lo acompañaba en los eventos sociales, en las fiestas y en los viajes, nunca nadie se atrevía a mencionar el nombre de Samuel. Era como un fantasma que lo seguía a todas partes. Un fantasma que le impedía dormir, que lo despertaba en las madrugadas con el recuerdo de aquella risa infantil que ya no volvería a escuchar. Y ahora, allí, en la calle, ese niño desconocido había logrado lo que nadie más había conseguido en 5 años: abrir de nuevo esa herida. Ricardo tragó saliva con dificultad. Sintió la garganta seca, como si hubiera corrido kilómetros. Su novia, nerviosa, volvió a hablar. «Ricardo, míralo bien. ¿No notas lo parecido que es?». Él no quería aceptarlo,
pero lo veía claro. Ese niño tenía la misma forma de fruncir el ceño, la misma expresión en los ojos. Incluso su cabello, aunque enmarañado y sucio, le recordaba al de Samuel después de jugar en el parque. Era imposible. Y sin embargo, estaba ocurriendo. El millonario intentó convencerse de que era una simple coincidencia. La ciudad estaba llena de niños en situación de calle, y tal vez su mente, desesperada por sanar, estaba jugando con él, haciéndole ver lo que deseaba. Pero había algo más profundo, algo que no podía explicar con lógica, una sensación de conexión, como si aquel niño llevara consigo un mensaje que debía descubrir. Su novia le apretó la mano. «Vámonos, Ricardo. No puedes quedarte mirando. Ese niño no es Samuel. Ese niño no es tu hijo». Las palabras dolieron como un cuchillo. Sí, lo sabía. Samuel estaba muerto. Pero ¿por qué entonces sentía que algo dentro de él lo empujaba a acercarse? El niño, ajeno a la tormenta interna de Ricardo, lo miraba en silencio. Tenía los labios partidos, las manos sucias y la mirada cansada. Sin embargo, en esos ojos oscuros había un brillo escondido. Un brillo que decía, «No me ignores. Estoy aquí. Mírame». Ricardo sintió que el aire le faltaba. En su pecho había una lucha brutal entre la razón y el corazón. La razón le decía que debía alejarse. El corazón le rogaba que no lo hiciera. Ricardo respiró hondo y dio un paso hacia el niño. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse, dejando solo la acera, el niño y esa sensación extraña que le apretaba el pecho. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz suave, intentando no sonar intimidante. El niño levantó la mirada, desconfiado, y respondió con un hilo de voz. «Emmanuel». Ese nombre le hizo un escalofrío recorrer la espalda. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Era coincidencia o señal? Ricardo no lo sabía. Solo sentía que el universo le estaba mostrando algo que no podía ignorar. Emmanuel sostuvo con fuerza el pan duro que tenía en las manos, como protegiéndose del mundo. Ricardo se arrodilló a su altura. «Hola, Emmanuel. No quiero hacerte daño. Solo quiero ayudarte», dijo con sinceridad. El niño lo miró fijamente, evaluando si podía confiar. Había aprendido a sobrevivir solo, a desconfiar de los adultos, a esconderse del dolor. Pero había algo en Ricardo, algo diferente, tal vez era la mirada triste que conocía demasiado bien. La novia de Ricardo frunció el ceño y lo jaló del brazo. «Vamos. No podemos, él es solo un niño de la calle. No te conviene involucrarte». Pero Ricardo no se movió. Su corazón le gritaba que debía quedarse, que debía escuchar lo que aquel niño tenía que decir, aunque fueran solo silencios y miradas. Por primera vez en años, sintió un vínculo inmediato, invisible, pero poderoso. Como si Emmanuel fuera un espejo del hijo que había perdido. Como si la vida le estuviera dando otra oportunidad de amar, de proteger, de sanar. Y así, con el corazón latiendo acelerado y un nudo en la garganta, Ricardo decidió que esa no sería una casualidad. Debía conocer más al niño. Debía entender quién era. Porque algo dentro de él sabía que este encuentro cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se dio vueltas en la cama, repasando cada detalle del encuentro con Emmanuel, la forma en que el niño lo miró, cómo sostuvo el pan como si fuera un tesoro, la misma expresión en sus ojos que Samuel había tenido hace 5 años. Cada recuerdo lo golpeaba con fuerza, recordándole lo que había perdido, y lo que podía ganar. Su novia trataba de dormir a su lado, pero él no podía apartar la mente de aquel niño. Intentó convencer su lógica, es solo un niño de la calle. No es tu hijo. No lo conozco de nada. Pero su corazón le decía lo contrario, no lo ignores. Está aquí por una razón. Al amanecer, Ricardo tomó una decisión que cambiaría todo. Se levantó, se vistió y salió al frío de la ciudad, decidido a encontrar a Emmanuel de nuevo. Lo encontró en la misma acera, todavía con la ropa sucia, sentado solo, sosteniendo el pan duro que había salvado del día anterior. Cuando vio a Ricardo acercarse, dio un paso atrás, desconfiado,
como si hubiera aprendido a esperar lo peor de los adultos. «Hola, Emmanuel», dijo Ricardo con voz firme pero amable. «Quiero ayudarte. No tienes que estar solo». El niño lo miró, evaluando cada palabra. La desconfianza era evidente, pero también había un destello de esperanza, una chispa que nadie le había devuelto desde hacía mucho tiempo. La novia de Ricardo lo observaba desde la distancia, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «¿En serio vas a traer a un niño callejero a tu casa?», le gritó. «¿No ves el peligro? Ese niño solo busca aprovecharse de ti». Ricardo la miró y por primera vez en años se sintió seguro de una decisión que nadie más podría entender. Su corazón estaba decidido. Ese niño necesitaba ayuda, y él también. Tal vez no era Samuel, tal vez nunca lo sería. Pero podía ofrecerle amor, protección y una segunda oportunidad. Y así, con el corazón latiendo fuerte y una mezcla de miedo y esperanza, Ricardo extendió la mano hacia Emmanuel. Un simple gesto que sería el comienzo de algo que ninguno de los dos jamás olvidaría. Porque a veces, la vida nos da segundas oportunidades de la manera más inesperada, y a veces, basta con dar un paso adelante. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y curiosidad. Ricardo había logrado llevar a Emmanuel a su mansión, asegurándose de que tuviera comida caliente, ropa limpia y un lugar donde dormir. Pero el niño no hablaba mucho. Observaba, escuchaba, y a veces se quedaba en silencio, como si estuviera recordando algo que no podía olvidar. Una tarde, mientras Ricardo lo ayudaba a ordenar sus cosas, Emmanuel habló por primera vez sobre su pasado. Su voz era baja, casi un susurro. Antes vivía en otro lugar. No tenía mamá ni papá, y a veces, me quedaba solo. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Cada palabra del niño era un recordatorio de lo que él había perdido con Samuel y de lo mucho que Emmanuel había sufrido. «No estás solo ahora, Emmanuel», le dijo con firmeza y ternura. «Aquí puedes quedarte. Te protegeré». El niño bajó la mirada, y por un instante, Ricardo vio lágrimas que nadie había secado en mucho tiempo. Esa mirada le recordó a Samuel. La misma vulnerabilidad, la misma necesidad de sentirse seguro y amado. Sin embargo, no todo era tan sencillo. La novia de Ricardo seguía escéptica y cada día las discusiones se hacían más frecuentes. «Ricardo, no puedes dejar que este niño se meta en nuestra vida así», le dijo un día, con el ceño fruncido. «Es peligroso. Tal vez no sea lo que parece». Pero Ricardo ya no podía ignorar lo que sentía. Emmanuel había despertado algo en el que creía perdido para siempre, la capacidad de cuidar, de amar sin reservas, de sentir que la vida aún tenía segundas oportunidades. Esa noche, mientras Emmanuel dormía por primera vez sin miedo, Ricardo se sentó solo en la sala y pensó en Samuel. Se dio cuenta de algo que nunca había comprendido del todo: el amor no se acaba con la muerte. El amor deja huellas, conexiones invisibles, y a veces, la vida nos ofrece la oportunidad de encontrar esas huellas en lugares inesperados. Y mientras Ricardo contemplaba la habitación silenciosa, algo dentro de él susurraba que este encuentro no era casualidad. Que Emmanuel, de alguna manera, estaba allí para enseñarle que el dolor podía transformarse en esperanza. Porque a veces, las vidas rotas se cruzan para curarse mutuamente, y las historias que parecen imposibles, comienzan a hacerse realidad. Los días pasaban, y Emmanuel empezaba a adaptarse a la mansión de Ricardo, pero no sin conflictos. Su presencia despertaba emociones en todos los rincones de la casa: ternura, culpa, miedo, y sobre todo, rechazo por parte de la novia de Ricardo, que no podía aceptar que un niño de la calle cambiara la dinámica de su vida acomodada. «No puedo creer que estés dejando que un desconocido viva aquí», le reclamó un día, cruzando los brazos. «No sabes nada de él. Podría ser peligroso, y tú estás jugando con tus sentimientos». Ricardo la miró con firmeza, con un brillo decidido en los ojos. «No es un desconocido. No después de lo que he visto. Emmanuel necesita ayuda, y yo voy a dársela. ¿No entiendes que a veces las oportunidades de hacer el bien aparecen cuando menos lo esperas?» La tensión estalló cuando Emmanuel, nervioso por las discusiones,
accidentalmente derramó su bebida sobre documentos importantes de la oficina de Ricardo. La novia explotó. Te dije que esto era un error. Mira lo que hizo. Pero antes de que Ricardo pudiera responder, Emmanuel, con voz temblorosa, confesó algo que nadie esperaba. Yo no siempre he estado solo. Tenía una familia, pero desaparecieron. Nadie sabe dónde estoy, y a veces, sueño que ellos vienen por mí. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Ese niño no solo había sobrevivido a la calle, había vivido el abandono, la pérdida y el miedo constante. Cada palabra era un golpe directo al corazón de Ricardo, que recordaba con dolor los últimos momentos de Samuel. En ese instante, algo cambió en la relación entre los tres. La novia empezó a comprender que Emmanuel no era un peligro, sino un espejo de todas las vidas rotas que el amor podía sanar. Y Ricardo, más que nunca, sintió que su decisión de ayudarlo era correcta. Porque a veces, los secretos del pasado no solo nos persiguen, sino que también nos muestran el camino hacia la sanación, y hacia la posibilidad de un milagro inesperado. Pasaron los días, y Emmanuel empezaba a sentirse seguro en la mansión. Ricardo, a pesar de las dudas iniciales de su novia, se había entregado completamente a cuidar del niño. Cada sonrisa de Emmanuel era un pequeño remedio para su corazón roto, cada gesto de confianza era una oportunidad de sanar lo que creía perdido para siempre. Una tarde, mientras revisaban viejas fotografías de Ricardo y Samuel, Emmanuel lo miró fijamente. «¿Ese niño es tu hijo?», preguntó con voz tímida. Ricardo asintió, con la garganta seca. «Sí, se llamaba Samuel. Murió hace 5 años». Emmanuel permaneció en silencio por unos segundos, y luego dijo algo que nadie esperaba. «Mi mamá me decía que algunas personas regresan, de formas que no esperamos». Ricardo frunció el ceño, confundido. «¿A qué te refieres?». El niño se acercó lentamente y tomó la mano de Ricardo. Yo siento que te conozco. No sé cómo, pero siento que estoy aquí para ayudarte a no olvidar». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ricardo. De repente, todo cobró sentido. La apariencia de Samuel en Emmanuel no era casualidad, no era simple parecido, era como si la vida misma hubiera tejido un puente entre ellos, una segunda oportunidad para el amor que la muerte no pudo arrebatar. La novia de Ricardo, testigo de la escena, comprendió que ese vínculo era más fuerte que cualquier lógica o miedo. Tal vez no se trata de él ni de ti», dijo en voz baja. «Tal vez se trata de algo más grande, algo que ninguno de nosotros puede explicar». Esa noche, mientras Emmanuel dormía tranquilo, Ricardo se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada, y entendió algo que había olvidado en el dolor: el amor verdadero trasciende la pérdida. No siempre llega como esperamos. No siempre es perfecto. Pero siempre deja una oportunidad para sanar. Y mientras cerraba los ojos, Ricardo sonrió por primera vez en años, sabiendo que la vida le había dado un regalo inesperado, un niño que no reemplazaba a su hijo perdido, pero que le enseñaba que el corazón siempre puede abrirse de nuevo. Porque a veces, los milagros no vienen envueltos en certezas, sino en la forma de un niño que te recuerda que nunca es tarde para amar, para sanar y para volver a empezar.